Chicos, este evangelio que acabamos de escuchar es una de las tantas parábolas que contó Jesús. Y en este caso es para exhortarnos a la práctica de una virtud que se llama la prudencia. Y más específicamente una parte de la prudencia que es la previsión. ¿Qué es la previsión? La parte principal de la virtud de la prudencia. Aquella virtud por la cual, como la palabra lo indica, somos capaces de prever lo que va a suceder. Hay cosas que no las podemos prever. El futuro lo conoce solamente Dios. Pero hay cosas que sí podemos y debemos prever. Y entonces Jesús cuenta, para enseñarnos esta virtud, la parábola que hemos escuchado de 10 vírgenes. Esto era costumbre en la época de Jesús, en los casamientos. Iba todo un cortejo de vírgenes, de chicas que no se habían casado, iban con unas lámparas con aceite, las lámparas encendidas, y los salían a recibir al novio, al esposo. Y dice Jesús que de estas 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes o previsoras y las otras 5 eran necias, imprudentes. Y entonces, ¿qué pasó? Las previsoras, las prudentes, llenaron, en la época de Jesús no existía la corriente eléctrica, no habían reflectores, bombitas de luz, focos, ¿no? Entonces eran lámparas de aceite, se les ponía el aceite, se llenaba el frasco y tenía una mecha, se encendía la mecha, y es más, actualmente se usa mucho eso, se usa mucho, por ejemplo, para alumbrarlo a Jesús en el sagrario, las lámparas de aceite. Pero entonces dijeron las vírgenes prudentes, tenían el frasco a la mitad, y si se nos acaba el aceite y cuando llega el esposo se nos apagan las lámparas, no, por la duda llenemos las lámparas, los frascos hasta el borde. Es como cuando vamos a hacer un viaje en el auto, un viaje largo, y tengo la mitad del tanque de nafta. Digo, ¿qué hago? ¿Lleno el tanque antes de salir o...? No, lo lleno en el camino. Pero, sí, a tantos kilómetros hay una estación de servicio, y listo, y salgo. Y ya voy y se me prendió la luz de la reserva, me estoy quedando sin nafta, y cuando voy a entrar a la estación de servicio, está cerrada, porque por distintos motivos estaba cerrada, y a la próxima estación no llego. Me embromo, porque tuve que saber ser previsor. Tendría que haber llenado el tanque de nafta antes de salir, porque por las dudas, siempre está abierta, pero ¿y si justo que voy a ir yo y está cerrada? Entonces hay que ser previsores. Esto les pongo un ejemplo humano y un ejemplo, si se quiere, tonto. Pero acá Jesús nos dice que tenemos que ser previsores en cosas serias, en cosas importantes. Entonces las vírgenes prudentes dijeron, no, por la duda llenemos los frascos hasta el borde de aceite. Porque ¿qué pasa si nos dormimos, si se nos acaba el aceite, llega el esposo y nos encuentra con la lámpara apagada? Entonces, bueno, lo llenaron de aceite. Y las otras 5 vírgenes, las otras 5 chicas, fueron imprudentes, no fueron previsoras, fueron necias. Entonces tenían las lámparas a la mitad. Así, no, vamos. Y esperando, el esposo no llegaba, hasta que se quedaron dormidas. Las 10 se quedaron dormidas, les dio sueño y se durmieron. Por eso, en esta parábola, Jesús no alaba, esto también más que nada para los grandes, que normalmente se suele decir que en esta parábola Jesús nos exhorta a la vigilancia. En realidad no, porque ninguna de las vírgenes fueron vigilantes. Las prudentes también se quedaron dormidas. Acá Jesús no alaba la vigilancia. Hay otros textos del Señor, otras parábolas, donde sí se alaba la vigilancia. Acá el Señor está alabando otra cosa, está alabando la previsión.
ni las prudentes ni las necias fueron vigilantes, se durmieron todas. Pero las prudentes previeron, fueron previsoras, por si nos da sueño, llenemos los frascos. Y así fue como sucedió. Se quedaron todas dormidas y se escuchó un grito de repente en la noche. Ahí viene el esposo, vamos a recibirlo. Se despertaron todas y cuando fueron, claro, las vírgenes necias que no habían llenado las lámparas, se encontraron con que las lámparas estaban apagadas, porque el aceite se les consumió mientras ellas se dormían. Y en cambio las otras prudentes tenían las lámparas encendidas. Y las necias, las tontas, les dijeron a las otras, las prudentes, convídenos un poco de aceite para... No va a alcanzar. Si les damos a ustedes, no vamos a quedar sin aceite nosotras. Vayan a comprar al mercado. Y cuando llegó el esposo, dice el Evangelio, se abrió la sala nupcial, porque era una fiesta de bodas, y las 5 vírgenes que tenían las lámparas encendidas entraron y se cerró la puerta. Y cuando las otras llegaron, quisieron entrar, golpearon, Señor, ábrenos. Y se escuchó una voz desde adentro de la sala nupcial que dijo, no os conozco. O sea que acá Jesús nos está diciendo que tenemos que ser previsores. Ese esposo de la parábola es Él. Y esa esposa es la iglesia. La esposa de Cristo, dice San Pablo. Y nosotros somos esas vírgenes que tenemos que tener los frascos del alma llenos de aceite. El aceite es la fidelidad, nuestro amor a Dios, nuestras buenas obras, el rezar todos los días, el venir a misa los domingos, el confesarnos cuando pecamos y entonces le pedimos perdón a Dios y nos confesamos. Todas las obras buenas que hagamos, las obras de caridad, van llenando de aceite los frascos del alma. Y eso hace que la llama esté siempre encendida. Y entonces, venga cuando venga el esposo, eso quiere decir la muerte. Cuando la muerte nos venga a buscar, con Jesús que nos va a juzgar, listo, nos encontremos con que nuestras buenas obras han mantenido encendida la lámpara y el Señor nos diga, vengan, pasen en esa gran fiesta del cielo que es como un banquete nupcial. ¿Entienden? Fíjense en cosas humanas, por ejemplo, la previsión, esta virtud que les digo que es parte de la prudencia, es importantísima en muchas cosas. Por ejemplo, los viernes no se debe comer carne. Esto es algo que la inmensa mayoría de los cristianos ignora. Es una ley de la Iglesia, la ley de la abstinencia de carne, pero no solamente los viernes de Cuaresma, ningún viernes del año se debe comer carne. Y la Iglesia dice, bueno, si justo un viernes se les complicó mucho y no pueden comer otra cosa que no sea carne, no hay problema, coman carne, pero ese día hagan algo que reemplace o que supla la penitencia de la carne. Recen un rosario, vayan a misa, hagan una obra de caridad, de misericordia, algo. La Iglesia nos propone eso para que el viernes no sea un día cualquiera, para que nos acordemos que un viernes Jesús murió en la cruz por nosotros. Y entonces nosotros queremos devolverle algo de ese infinito amor con que Él nos amó. Y la Iglesia como madre nos dice, bueno, ese algo que sea la abstinencia de carne. Digo, para chicos y grandes, que la inmensa mayoría de cristianos, de católicos, ignora esto. Y el viernes nos juntamos a comer asados, y el viernes y siempre. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Me invitan a un cumpleaños un día viernes. Uy, seguro que va a haber sanguchitos de miga y de jamón. Y eso es carne. Bueno, lo tengo que prever y ese día hago una penitencia. Ese día vengo un ratito a rezar a la iglesia, rezo un misterio del rosario, si no me animo a rezarlo completo, por ejemplo. ¿Entienden? Porque yo no voy a ir al cumpleaños y mientras todos los chicos comen, yo me voy a quedar así de brazos cruzados. Comé, servite. No, porque los cristianos los viernes no comemos carne. A ver,
no hay que ser pavito ni pavita, pero entonces no hubiera ido al cumpleaños. Para ir y quedarte así plantado, ¿entienden? Entonces uno lo puede prever. El domingo sé que tengo que venir a misa. Uy, el domingo que viene tengo la competencia, el torneo de fútbol o el torneo de las olimpiadas de no sé qué, o nos íbamos a ir con papá y mamá a la casa de mi tía que vive en Catriel, no sé, donde sea. ¿Cómo hago con la misa? Lo tengo que prever. Ah, ya sé, voy a misa el sábado y ya el domingo yo sé, ya puedo ir tranquilo. Y si no, voy a ir a tal lado, averiguo, llamo por teléfono a tal lado y pregunto los horarios de misa. Ya nos estamos acercando al verano, vienen las vacaciones. Parece mentira lo que voy a decir, pero es real. Uno va a planificar sus vacaciones y todo es como que todo lo prevé, la previsión, prevé los hoteles o cabañas, hace las reservas con anterioridad, prevé la ruta, el camino por donde va a ir, la gastronomía, a los lugares donde va a ir a comer, lugares de esparcimiento donde va a ir a distraerse. Y yo a veces le pregunto a la gente, ¿y previeron los horarios de misa del lugar? Uy, no, padre. No previeron lo más importante. Previeron todo. No, nos vamos a pasear en un crucero, vamos a estar 20 días afuera. ¿Previeron si en ese crucero va a haber misa? Uy, no, padre. Es esto. Después voy a golpear la puerta. Señor, ábrenos. No os conozco. No os conozco. Porque falló la previsión. Uno tiene que ser capaz de prever. Insisto, hay cosas, chicos, que las sabe solamente Dios. Pero hay cosas humanas que podemos y debemos preverlas. Volviendo al ejemplo de las vacaciones. Me armo con papá, mamá. Che, papá, mamá, averigüemos bien dónde vamos a ir, a qué hora hay misa, para poder... Así nos podemos divertir con Jesús. No divertirnos sin Él. No está bien divertirnos sin Dios. ¿Por qué lo voy a tener en cuenta a Dios durante todo el año, siendo buen cristiano o tratando de serlo? Y cuando me voy de vacaciones, bueno, que Dios no venga conmigo. No, está mal. Me tengo que divertir con Jesús, con Dios. Invitarlos a ellos, como hicieron los esposos de Caná de Galilea, que lo invitaron a Jesús y a la Virgen a su fiesta. Y entonces yo quiero que también en nuestro viaje, en nuestras vacaciones, vengan Jesús y la Virgen. Llego a tal lugar, ya averigüé, me dijeron hay misa a tal hora, y cuando llego, voy a ir a misa, un cartelito. Hoy no hay misa, el sacerdote está enfermo. Bueno, chicos, a ver, ya no tengo culpa. Por eso les digo, hay cosas que solamente las sabe Dios. Yo no puedo saber si el sacerdote dentro de 20 días va a estar enfermo o no va a estar enfermo. Pero yo hay cosas que sí las puedo y las debo prever. ¿Y por qué las vírgenes prudentes, las que previeron, cuando las otras le pidieron que le convidaran aceite, les dijeron que no? Convídenos un poco de aceite. No va a alcanzar para todas. Y uno dice, pucha, qué egoístas que son, les podrían haber convidado. No. ¿Saben por qué no? Porque los méritos de las obras buenas que hacemos son exclusivamente nuestros. No se los podemos dar a otros, ni otros nos los pueden dar a nosotros. Durante esta vida, todas las cosas buenas que hagamos, si estamos en gracia de Dios, eso va como sumando puntos para el cielo. Nos va sumando méritos, va llenando de aceite los frascos del alma. Y cuando llegue el momento del juicio, los méritos que fueron míos, fueron míos. Acuérdense entonces, la previsión, el ser prudentes, el ser previsores, el prever que yo me puedo morir mañana. ¿Por qué necesariamente me voy a morir a los 70, 80 o 90 años? Y ustedes también, siendo niños, se pueden morir esta noche o mañana. Pero, ¿y si estoy en pecado, Padre? Y si estás en pecado mortal y te morís, te vas al infierno. Es así. Y esto es un dogma de fe.
Entonces tengo que preverlo. Ah, no, y si me muero esta noche, no, lo voy a prever, me voy a acostar en gracia de Dios. Padre, ¿me puede confesar? Sí, vení que te confieso. Ser prudentes, ser previsores. Esa es la gracia que le vamos a pedir a la Virgen. Que nos enseñe a saber llenar en vida los frascos del alma con el aceite de las buenas obras, para tener siempre encendida la llama de la fidelidad a Dios. Cuando venga el Señor a buscarnos y se escuche el grito, peguemos el salto para salir a su encuentro, lo podamos hacer, porque tenemos las lámparas encendidas. ¿Se entendió esto? ¿Seguro o más o menos? No escucho. ¿Sí o no? Bueno, que la Virgen nos conceda esta gracia a todos, a los chicos y a los grandes.